Ahora te mostraré el entorno del programa. Comenzaremos por explicar la cinta de opciones. Esta cinta de opciones está compuesta por tres niveles que son las fichas de opción, los grupos y los botones de opción. Estas fichas distribuyen todos los botones a través de los grupos que se muestran en la parte de acá abajo. Entonces, si yo accedo a la ficha de inicio, voy a encontrar el grupo portapapeles y dentro del grupo portapapeles tengo la opción de pegar, cortar, copiar y copiar formato. Y así, cada uno de los grupos de la ficha de inicio tiene sus propios botones. Por ejemplo, el grupo estilos tiene el botón formato condicional, dar formato como tabla y estilos de celda. Cada una de las fichas va a tener grupos y botones distintos. Si quiero mantener visible la cinta de opciones, bastará con acceder a este botón y elegir la tercera opción. Si yo elijo la segunda, que es mostrar solamente pestañas, la cinta se va a contraer y me va a mostrar solamente los nombres de las fichas. Y por último, si es que hago un clic y elijo la primera opción, toda la cinta se va a ocultar. Voy a restablecerlo. Y ahora vamos a hablar acerca de la barra de herramientas de acceso rápido. Y esta se encuentra en la parte superior de la cinta de opciones. Por defecto, Excel trae tres botones, que son el botón de guardar, deshacer y rehacer. Yo ya configuré dos botones más y te voy a mostrar cómo podemos lograr esto. Voy a hacer un clic en este botón y me va a desplegar opciones que yo puedo incluir en mi barra de acceso rápido. Por ejemplo, si hago un clic en nuevo, el botón se va a situar en esta barra de acceso rápido. Voy a repetir la acción con ortografía y me muestra este icono. Si yo quiero ingresar cualquier otro botón, desplegaré y elegiré la opción que dice más comandos, para luego elegir los comandos que quiero que se muestren en mi barra de acceso rápido y los seleccionaré para luego agregarlo. Los que se encuentren en la parte derecha son los iconos que en este caso están visibles. Voy a ampliar un poco y si yo despliego en esta ocasión voy a encontrar no solamente los comandos más utilizados, que es lo que viene por defecto, sino que al hacer un clic, por ejemplo, en todos los comandos, voy a tener muchas más opciones para poder incluir en mi barra de acceso rápido. Voy a elegir, por ejemplo, la opción que dice dibujar, agrego y finalmente acepto para poder incluir todos estos botones en mi barra de acceso rápido. Si quisiéramos crear nuestra propia ficha dentro de nuestra cinta de opciones, lo podemos hacer a través del menú Archivo, Opciones y luego entrar a la parte que dice Personalizar cinta de opciones. Yo podría crear, por ejemplo, mi propia ficha. Voy a crear una ficha a través de este botón, voy a ampliar un poco, que dice Nueva pestaña. Haré un clic y al generar una nueva pestaña también está creando un nuevo grupo. Voy a seleccionar el nombre Nueva pestaña y lo voy a cambiar con este botón Cambiar nombre. Voy a poner acá, por ejemplo, el nombre Daniel Fernández, acepto y ahora tengo ese nombre de ficha. Mi primer grupo también va a cambiarse el nombre y voy a poner acá, por ejemplo, mis opciones. Acepto. Y ahora, en este grupo que acabo de crear, voy a incluir, por ejemplo, la opción que dice deshacer. Agrego deshacer, voy a agregar macros, voy a agregar la opción que dice suma y al aceptar te vas a dar cuenta que se ha creado una ficha nueva que tiene mi nombre, el grupo mis opciones y los tres iconos que yo quise incluir en mi ficha. Voy a restablecer para mostrar todas las pestañas y comandos. Y ahora el siguiente componente de la interfaz es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres me va a mostrar la celda que se encuentra activa. Quiere decir la celda que se ha seleccionado en este momento. Si te das cuenta, este es el cuadro de nombres y muestra la celda D9. La celda D9 es justamente la intersección de la columna D y la fila 9.
Entonces, una celda siempre va a ser referenciada a través de la columna que ocupa y luego la fila que está ocupando. ¿Y para qué me sirve el cuadro de nombres? Para poder ubicarme, por ejemplo, si yo hago un clic, borro y elijo la opción G17, le estoy escribiendo directamente, mayúsculo, minúsculo es indistinto, presiono Enter y te vas a dar cuenta que esta celda es la que se ha seleccionado, está acá. Así también, este cuadro de nombres me va a permitir tener un nombre para un rango de celdas. Y ahora este concepto de rangos lo vamos a explicar. Es el conjunto de celdas que se encuentran adyacentes o vinculadas y que van a recibir un nombre. Mira, yo estoy seleccionando todas estas celdas, son 5 celdas que he seleccionado y les voy a dar un nombre a través de este cuadro. Hago un clic y voy a poner, por ejemplo, cantidades. Presiono Enter. Ten en cuenta que cuando creas nombres en este cuadro, no deberías empezar por números y el único símbolo que deberías utilizar es el subguión si es que quieres separar palabras. Entonces, yo ya tengo el nombre cantidades que hace referencia a estas 5 celdas, las voy a resaltar con este botón, y por ejemplo voy a escribir igual suma entre paréntesis cantidades. Te das cuenta que acá está el nombre, lo voy a seleccionar haciéndole un doble clic, cierro el paréntesis y estoy sumando todos esos valores. La suma da 20, lo puedes corroborar. No te preocupes mucho ahora de la forma como estoy creando estas fórmulas y las funciones, porque más adelante lo voy a explicar a profundidad. Sin embargo, quiero que veas que esta fórmula que acabo de escribir, si yo la selecciono, voy a encontrar su contenido en la barra de fórmulas, que es la que estoy señalando en este momento. En este caso yo tengo en la celda el valor 20, pero en la barra de fórmulas siempre vas a ver la fórmula que da origen a este valor o este resultado que es 20, siempre en cuando ese valor se haya obtenido con una fórmula. Si no, simplemente verás el valor que contiene la celda. Por ejemplo, este valor de 130 no se ha obtenido con una fórmula, simplemente se escribió el valor 130 y por eso en la barra de fórmulas también muestra ese valor. Ten en cuenta que si escribes una fórmula directamente en la barra de fórmulas también vas a poder insertar un resultado. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la celda J14 y ahora en la barra de fórmulas voy a escribir una fórmula tan simple como igual 5 por 8. Presiono Enter, el valor obviamente es 40 y si yo lo selecciono voy a encontrar en la barra de fórmulas la fórmula que he creado. Ten en cuenta que las filas y las columnas siempre van a encontrarse identificados con letras y números. Las columnas, que son estos componentes verticales de la hoja de cálculo, están identificadas con letras. Sin embargo, debes saber que Excel tiene en total 16.384 columnas en esta versión de Excel. Desde el año 2007 o desde la versión 2007 en adelante, Excel ya tiene esta cantidad de columnas. Entonces, si te pones a pensar, esta cantidad de columnas no podrían identificarse directamente con las letras del alfabeto, porque solamente vamos a cubrir 26 columnas. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir las demás? Date cuenta, yo voy a escribir acá la referencia de Z1 y esa es la columna 26, pero la siguiente columna es AA y la siguiente será AB y así sucesivamente va a ir incrementándose hasta llegar a la última celda con 2 letras, que es ZZ. Pero tampoco hemos cubierto esa cantidad de columnas que te dije. La siguiente columna será la columna AAA. La siguiente será AAB y así. Contrario a lo que podrías pensar, la última columna no es ZZZ. La última columna es XFD. Para poder mostrártelo voy a utilizar una combinación de teclas que es control más la flecha derecha y te das cuenta que la última columna es XFD. Entonces, si esa es la cantidad de columnas, ¿cuántas filas hay? Las filas son los componentes horizontales de tu hoja de cálculo. En total,
Excel tiene 1.048.576 filas. Y eso lo podemos corroborar rápidamente. Control, flecha hacia abajo y te vas a dar cuenta que ese es el número de la última fila de tu hoja de cálculo. Por ende, Excel en una sola hoja de cálculo tiene más de 17.000 millones de celdas. Recuerda que la celda es la intersección de una fila y una columna. Para poder desplazarme a través de la hoja de cálculo, yo tengo estos botones de desplazamiento que se encuentran en la parte derecha de la hoja. Voy a hacer un clic en este cuadrito y te vas a dar cuenta que si yo me desplazo hacia arriba, las filas se están cambiando. Igual, si hago un clic en esta parte, voy a desplazarme hasta el inicio de la hoja de cálculo. Una forma rápida de poder lograr esto y dirigirme a la celda A1 es la combinación de teclas Control más Inicio. Ahora, hemos estado mencionando el concepto de hoja de cálculo, pero debes tener en cuenta lo siguiente. Un archivo de Excel es un libro. Entonces, así como en la realidad, un libro está compuesto por hojas y un libro de Excel también está compuesto por hojas. En este caso, yo tengo la hoja Ventas Enero. Podría tener más hojas y podría ir identificando cuáles son estos nombres y cambiarlos si es que yo deseo. Por último, quiero explicarte que en Excel yo tengo líneas de división tanto verticales como horizontales, que son las que se muestran por defecto en cualquier hoja de cálculo. Sin embargo, si yo no quiero que éstas se muestren, voy a ir a la ficha Vista y en la opción que dice líneas de cuadrícula lo voy a desactivar para que no se muestren ninguna de estas líneas. Y para terminar, voy a hacer un clic en este botón, en esta intersección, y voy a obtener la selección de toda la hoja completa. Te espero en la siguiente clase.